Os doy la bienvenida al podcast de la que es ya la cuarta temporada de las charlas educativas. Recordad que estos podcasts, en su mayoría, no son más que los audios de las charlas en directo en YouTube y en Twitter Spaces. De ahí que la calidad de la grabación dependerá de la calidad del audio en los directos. Pero como siempre, creemos que vale la pena ofrecéroslos en este formato. Esperamos que os gusten. ¡Empezamos! Buenas tardes, os damos la bienvenida un domingo más al space de vuestras charlas educativas. Hoy vamos a hablar de un tema que, yo creo que tiene muchísimo interés para todos y que a lo mejor no todos los que estamos por aquí, todas, ¿vale? ¿Sabemos exactamente a qué nos referimos cuando estamos hablando de centros de difícil desempeño o no sabemos todo lo que puede implicar? Entonces, para eso tenemos aquí a Tony y a Lola, que nos hablarán de su experiencia en este tipo de centros y ahora irán con ello. Pero como siempre hago los miércoles, también quiero decir hoy noticias de las charlas educativas. Nada, simplemente que sepáis que el miércoles que viene hablaremos de diseño de juegos de mesa para el aula con el maestro Rafa y el domingo que viene, pues como siempre cambiando un poco de tema, o no, o sí, ¿vale? Tendremos un space sobre el presente y futuro de la FP, con Tamara, con Óscar, con José Luis y con Patri. Así que, lo vais apuntando en vuestra agenda y nos queda un enero, la verdad, bastante chulo y de bastante aprendizaje. Sin más, como siempre solemos hacer, lo primero agradeceros a todos los que estáis aquí en directo, a los que luego escuchéis en diferido, y como siempre yo quitándome trabajo de encima, pues voy a pedir, para quien no los conozca, que creo que la verdad aquí hoy tanto Tony como Lola son de sobra conocidos por todos nosotros, pero lo primero que les vamos a preguntar es que se presenten un poco, les vamos a pedir que se presenten un poco y que nos hablen de cuál es su relación con los centros de difícil desempeño. Lola, muchas gracias por estar aquí hoy una vez más. Muchas gracias a ti por invitarme una vez más. Estoy encantada de charlar con vosotros esta tarde-noche. Bueno, pues yo trabajo en un centro de compensatoria que está en un barrio de difícil desempeño, como es La Palma Palmilla. ¿Y qué me llevó allí? Pues la casualidad. A mí mi historia me llevó allí de casualidad. Yo trabajaba en el Ayuntamiento de Málaga, en el área de negociado de biblioteca, y trabajaba en literatura infantil. Y por la tarde trabajaba en un gabinete de psicopedagogía con mi profesor de psicología. Entonces mi profesor de psicología empezó a trabajar en ese colegio. Es un colegio concertado en un barrio muy complicado y me pidió que si podía dar una charla de animación a la lectura en el colegio. Yo me animé y fui al colegio a dar la charla y lo que vi en ese colegio me encantó, me enamoró. Los profesores estaban un poco cansados, un poco desmotivados por los conflictos que tenían, la forma de trabajar que estaban llevando en ese momento no les daba resultado y me pidieron que lo que yo había dado en el curso lo llevara a cabo en el aula. Y así hice. La programación de animación a la lectura la llevé a cabo en el aula y decidí, después de esa experiencia, que yo quería trabajar ahí, que ese era mi sitio. Dejé mi currículum y evidentemente me llamaron y allí llevo ya a 23 años. Casi nada. Pues sí, Lola. Oye, pues cada vez que vienes aprendemos algo nuevo de ti, ¿eh? Porque yo no sabía cómo habías empezado. Así que mira, hoy ya sabemos un poquito más. Muchísimas gracias, Lola. Tony, bienvenido y pues si alguien no te conoce y esas cosas, pues si quieres te presentas un poco y nos hablas tú de tu relación con los centros de difícil desempeño. Bueno, pues yo aterricé en el IES Bovalar, en el que estoy ahora de director, pues un poco por casualidad, porque fue mi primer destino definitivo en secundaria, después de aprobar oposiciones, y no sabía ni siquiera que existían esos centros. Yo pedí la ciudad de Castellón y aterricé ahí. Luego ya descubrí que era un centro CAES, aquí se llamaban centros CAES, de actividades educativas singulares, y porque, como ha dicho Lola, tienen mucha alumna compensatoria, y a partir de ahí, pues de eso hace, creo que son 14, unos 17 años, no sé, muchos años. Y estoy ahí, no me he movido, el centro ha cambiado, luego os voy contando un poquito cómo ha cambiado el perfil del centro, pero no sé, a mí me gustó el perfil del alumnado, suponía un reto, suponía una aventura casi,
y el pensar que es algo que también da sentido a nuestro trabajo como docentes de la escuela pública, pues a mí me ha llenado de satisfacciones, a pesar de los muchos disgustos que también te llevas en el día a día. Pues muchísimas gracias, Tony. La verdad es que a mí ya se me están ocurriendo bastantes preguntas que haceros, pero como si no avanzamos así con las que ya teníamos previstas, pues sigo un poco para adelante y luego si tal os las hago. Porque estamos hablando de cuál es vuestra relación con los centros de difícil desempeño, pero lo primero que tendríamos que preguntarnos quizá, y sigo contigo, Tony, es ¿qué es un centro de difícil desempeño? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué diferencias tienen con otros centros? Bueno, como os decía, estaban catalogados, o al menos ahora ha cambiado a partir del decreto de inclusión. En principio estaban catalogados aquellos centros que tenían no recuerdo si es un 20 o un 25% de alumnado de necesidades de compensación educativa. Claro, afectaba sobre todo a centros de primaria, infantil y primaria, y muy especialmente a centros de infantil y primaria situados en barrios que son, pues, muchas veces barrios marginales, barrios periféricos, con concentración de alumnado con riesgo de exclusión social. Y claro, de secundaria la verdad es que no había, en el catálogo de centros de secundaria de la Comunidad Valenciana por lo menos, había muy poquitos, porque lo normal es que los centros de secundaria recojan alumnado de diferentes colegios de primaria y entonces se diluye un poco esa concentración de alumnado de necesidades. El nuestro era un caso muy particular porque fue un centro que se construyó o se ubicó en las afueras de la ciudad de Castellón y seguía manteniendo ese carácter de centro singular. En origen, lo que le diferenciaba, pues eso, que era un centro con mucha dificultad para conseguir que los alumnos acabasen la etapa obligatoria, porque, bueno, ya lo comentaremos luego, el principal enemigo es el absentismo, y luego, pues, que había una especial concentración de recursos docentes en aquel momento. Ahora ya ha cambiado también eso. Pues muchísimas gracias, Tony. Fíjate, una de las cosas que decías antes, que llegaste por casualidad, que Lola también lo ha dicho, y fíjate, hoy había una persona en Twitter, que justo además lo retuiteé, por ahí está, que decía, me acabo de enterar que mi centro está dentro de los catalogados como de difícil desempeño, pero es un profesor nuevo, que se acaba de incorporar, pero me chocó, ¿no? El hecho que, bueno, pues que no lo sabía hasta ese momento, ¿sabes? O sea, no lo supo como... Es como si ya estuviera incorporado y se hubiera enterado a posteriori. Bueno, no sé, sí, pero me dije, ya, mira tú, o sea, bueno, en fin, no sé. Lo dejo ahí como anécdota que justo además hoy lo vi y me chocó. Bueno, Lola, ¿qué nos puedes aportar tú más acerca de cuáles son las características de los centros de difícil desempeño? Porque también por lo que veo, puede ser que cambie un poco dependiendo ya veo, ¿no? De la comunidad, el nombre, la denominación. Nosotros no estamos catalogados como centro de difícil desempeño, que nuestro barrio es un barrio de difícil desempeño. Nosotros somos un centro de compensatoria. ¿Qué es un centro de compensatoria? Bueno, pues es un centro que intenta, pues, garantizar que el alumnado pueda acceder, pueda permanecer y pueda promocionar en el sistema educativo. ¿Qué tipo de alumnado? Pues el alumnado que está en una situación de desventaja social, eso es muy evidente. ¿Quiénes están presentes en el mío, por ejemplo? Pues las minorías étnicas, los colectivos de inmigrantes y las familias con grandes dificultades socioeconómicas. También ahí la compensatoria también cubre a los alumnos que están hospitalizados durante mucho tiempo convalecientes, que no es nuestro caso, ¿no? Bueno, y esto es lo que abarca la compensatoria, y ahí es donde estamos nosotros, intentando dar respuesta a este tipo de alumnado. Sí que hay en mi zona colegios que están catalogados como de difícil desempeño. No te sé decir la diferencia, qué hay diferencia entre uno y otro, pero sí que sé que hay centros de difícil desempeño que a lo mejor tienen solamente una unidad de compensatoria. El mío es completo, el mío es un colegio de compensatoria. Me pierdo mucho en los términos porque como van cambiando y van, no sé exactamente deciros qué diferencia hay entre uno y otro, pero sí que sé que el mío sí que es de compensatoria.
Muchísimas gracias, Lola. Bueno, recordad todos, por favor, que veo que estáis dejando comentarios dentro del space, pero recordaros que para ponerlos aquí en antena, para que me haga eco de ellos, por favor, si podéis añadir el hashtag de las charlas educativas para que no tenga que estar mirando yo varios sitios, sean comentarios, aclaraciones que queráis hacer o preguntas para Lola y para Tony. Lola, seguimos contigo y vamos con algo que creo que puede ser muy importante y muy interesante también. Es que nos cuentes un poco cómo es el día a día en tu centro. El día a día es muy duro, muy duro. Yo creo que son las dos palabras que lo definen muy bien. Porque no te acostumbras, o sea, yo no soy capaz, ya con los años que tengo ya en el centro debería de haberme acostumbrado, pero no soy capaz de acostumbrarme a lo que te cuentan los alumnos, a la realidad que viven los alumnos, a la forma de vivir del barrio. No me acostumbro. Es muy duro cuando unos niños en una asamblea te cuentan que había un tiroteo, cómo lo han vivido, el miedo que sienten ante que van a quemar la casa de alguien y lo viven muy mal, ¿no? Eso es difícil de vivir. Otra cosa en el día a día que también es muy difícil es acostumbrarte a no poder solucionarlo todo, a la impotencia de tener problemas delante de ti y no poder ofrecerle una solución ni al alumnado ni a la familia, porque sí me vaya a decir, hay ayuda, hay solicitudes de 1000 historias para ayudar a la familia, pero puedo garantizar de que no cubren las necesidades de todo nuestro alumnado. Y hay niños que tienen pues en su día a día serios problemas para cenar o para vestirse y luego, pues claro, eso te afecta a ti, que tú eres su tutor, ¿no? O su tutora. Y luego el alumnado, no nos vamos a engañar, es un alumnado muy complicado en nuestro día a día. Pues niños que tienen unos problemas terribles de atención, que no escuchan, no saben escuchar. Alumnos, en mi infantil lo notamos mucho, que no tienen normas. Yo creo que el año pasado fue uno de los más duros de mi vida como maestra, porque yo llegaba a clase, mira, con unos rizos así muy bien peinadita, muy guapa, muy mona, y yo salía como una loca, o sea, yo los pelos me miraba en el espejo y me tenía que reír de mí misma, porque las maestras de infantil que me estén escuchando me entenderán. El principio de 12 años es muy duro, pero cuando tu alumnado no conoce límites, piensa que puede hacer cada momento lo que quiera, pues te encuentras con un caos donde hay uno que está orinando en el suelo, el otro ha tirado todos los juguetes, el otro está metiendo un lápiz en el ojo al otro, y el no sirve porque no lo conocen, y bueno, es una realidad muy difícil. Es un día a día muy complicado. ¿Que tiene muchas cosas buenas? Pues por supuesto, pero es muy difícil de gestionar, ¿no? De vivir, la verdad, no nos vamos a engañar, es difícil. Muchísimas gracias, Lola. La verdad es que lo podemos leer muchísimas veces en tu Twitter, en tus hilos, en los tweets que pones, que, bueno, pues ahí podemos ver parte, obviamente, ¿eh? Lo que podemos ver, lo que nos dejas ver. Tenemos por aquí algún comentario ya, Laura, que dice: mi centro anterior era de difícil desempeño, dice Laura, porque tiene, 3 aulas específicas. Solo le contabilizaban los puntos de difícil desempeño a los maestros que están destinados en esas aulas, a los demás no, a pesar de que los alumnos pasan horas en sus aulas. Esto es lo que está poniendo Laura y bueno, Beatriz que dice qué duro lo que nos está contando Lola de aceptar, ¿vale? Bueno, esto ha salido mucho por Twitter y también Tony por ahí ha estado comentándolo, porque dice Beatriz, qué duro lo que dice Lola de tener que aceptar que no puedes ayudar a todos. Tony, no sé si quieres comentar algo de esto y contarnos un poco también cómo es tu día a día. Sí, bueno, yo os comentaba al principio la evolución, ¿no? Cuando yo llegué sí que era un centro CAES puro, porque, bueno, eran unos 350 alumnos y la mayoría eran de compensación educativa, es un poco lo que está comentando Lola, ¿no? Prácticamente todo el centro, quitando muy poquitos que estaban más normalizados, tenían esas necesidades, ¿no? Claro, trabajar con todo el centro cuando tiene ese perfil, pues es un poco diferente, ¿no? Que es lo que tienen, por ejemplo, los colegios de primaria de los que proceden estos alumnos nuestros, ¿no? Pero yo creo que el problema grande nos vino cuando nuestro centro se desplazó a otra ubicación, se hizo más grande, asimiló a otros colegios más normalizados de la zona y entonces ese bloque de alumnado compensatoria se queda en minoría. Lo sigues teniendo ese perfil, pero no puedes centrarte o no puedes ir al ritmo
estos alumnos. No puedes dedicar todos los recursos a ellos porque tienes otro perfil de alumnos que van a una velocidad más rápida y que tienen un entorno sociofamiliar, sociocultural más alto y entonces tienes que armonizar dos ritmos que son muy diferentes y ahí empiezan de verdad los retos porque claro, la opción digamos más fácil es lo que se ha comentado muchas veces, ¿no? Crear un aula de compensatoria o un grupo de compensatoria y entonces mantienes una segregación, mantienes un gueto dentro de lo que es un centro ordinario, ¿no? Y la opción de hacer la inclusión, hacer los grupos heterogéneos y mantener esa normalización, te obliga también a hacer mucha sensibilización con el profesorado para que estos chavales que vienen con muchísimas carencias, muchísima mochila de cosas que no nos podemos a veces ni imaginar detrás, estén al ritmo de los otros sin ralentizar y sin descolgarse ellos mismos. Y ese es un reto muy difícil y en eso estamos, pero de momento casi estamos, pues sobre todo que no abandonen, que se sientan acogidos, que estén en el centro, luchar, ya lo he dicho al principio, luchar sobre todo con el asentismo, porque en secundaria el problema que tenemos es que cuando vienen de estos perfiles y llegan al centro, en cuanto empiezan a fracasar un poquito, tiran la toalla y abandonan y ya no vienen. Entonces en esa pelea es donde estamos. Nuestra gran lucha es conseguir que vengan y poco a poco se vayan cogiendo el ritmo del centro. Entonces, Tony, siguiendo contigo también, creo que vas a ir por ahí, ¿no? Si tienes que hablar de lo más complicado de tu centro. Sí, lo más complicado, ya digo, es ¿qué hacemos con estos chavales que a veces vienen, se incorporan en primero de la ESO, van más o menos, ya les cuesta un poco más porque tienen, como digo, un punto de partida mucho más bajo, pensar que vienen de colegios que están trabajando muchísimo, pero están trabajando en unas condiciones que no son las más favorables y que a veces pues ya son niños que presentan asentismo en primaria, pues cuando llegan a un instituto de secundaria donde van las cosas a un ritmo rápido y donde igual falta una semana y cuando vuelven a la semana ya no saben ni por dónde van. Que no se queden atrás es algo muy complicado. Yo me gustaría que tomáramos conciencia, porque muchas veces cuando se habla de atención a la diversidad y de alumnado con necesidades educativas, nos olvidamos de estos chavales. Estos chavales no faltan por capricho, no faltan a clase o no son asentistas por capricho. Tienen un entorno que los tiene, pues no sé, se tienen que marchar una semana a casa de unos familiares a Valladolid, se van una semana o 2 semanas y luego vuelven. Ellos no son culpables de ese asentismo y parece que al final todo recae sobre ellos. Sé que el sistema está muy milimetrado para que esa falta de asistencia acaban penalizando sí o sí, ¿no? Pero creo que es también nuestra labor conseguir que este alumnado, que por un lado los estamos escolarizando obligatoriamente hasta los 16, no les demos la espalda y no les digamos, no, tú has faltado 15 días a clase, ya tienes perdido el curso. Y eso es lo que está pasando muchas veces. Hay que hacer muchísima inclusión en la participación y en el acceso. Y a través de ahí llegar al aprendizaje, porque si no se nos queda por el camino, que es lo que nos pasa muchas veces. Muchas gracias, Tony. Lola, entiendo que irás por el mismo lado, pero si tú tienes que hablar de los puntos más complicados, en este caso de tu centro, ¿cuáles serían? Pues mira, lo más complicado para mí en mi centro es atraer a las familias a que participen en el proceso, porque eso es muy difícil. Y como dice Tony, también el asentismo, ¿no? También es muy complicado en mi centro. ¿Por qué es muy importante que los padres participen? Bueno, eso todos nuestros compañeros estarán de acuerdo que es fundamental, pero en nuestro colegio mucho más. Si el niño no tiene cosas que nosotros creemos que son fundamentales, como unos límites, como unas normas, como unas rutinas que le den orden a su día a día,
si la familia no se acerca al centro, desde el centro le damos las pautas, le ayudamos un poco a hacer esa guía, ¿no? que les oriente, es muy difícil que el alumno avance, es que es muy difícil. Yo me acuerdo de cada vez que intento explicar la importancia de las tutorías, de una cosa que me ocurrió con un alumno que tenía 3 años y gritaba, no hablaba, gritaba. Me costó muchísimo que la madre viniera a tutoría. Insistí. Cuando la madre llegó a la tutoría, me di cuenta de que esa mujer tenía un déficit auditivo. Entonces yo estaba haciéndolo muy mal con ese alumno, porque le estaba diciendo no grites. Y cuando la única forma que tenía de comunicarse con su madre era gritando para que su madre la escuchara. Entonces tuve que cambiar y decir, no, aquí no se grita, porque en su casa tiene que gritar para comunicarse con su madre y explicarle al alumno. Entonces, las tutorías, el que la madre venga, el que el padre venga, el que la familia participe en las actividades del colegio, para nosotros es muy importante. Y como dice Tony, el asentismo, que igual que le ocurre a él, en nuestro colegio es nuestro punto débil. Ahora, en infantil, estamos notando cada vez más que vienen más a clase y que están bajando, está disminuyendo, pero no podemos perder, tenemos que seguir trabajando en esa línea, ¿no? Y ha sido siempre nuestro caballo de batalla, porque no son conscientes de la importancia que tiene asistir al colegio 3-5 años, piensan 3-4-5 años, perdón, porque piensan que no es obligatorio, entonces no se le da la importancia que tiene en el proceso de esos niños. Y bueno, ahí estamos, es importante atraerlos y es importante atraer a los niños y a los padres, a los dos, ¿no? Creo que con eso defino lo que es más complicado en mi colegio. Muchísimas gracias, Lola. Bueno, yo creo que habéis tocado 2 puntos fundamentales como son el absentismo y en tu caso, sobre todo, Lola, ¿no? Con los de infantil, pues la asistencia y la implicación de las familias. Recordad que si estáis poniendo comentarios dentro del space, podéis hacerlo, pero para que podamos tenerlos en cuenta aquí los comentarios o hacerles preguntas, tenéis que poner el hashtag de las charlas educativas, ¿de acuerdo? Alguien estaba preguntando cuándo va a ser la charla de FP, es el domingo que viene a esta misma hora. Y teníamos un par de comentarios que nos siguen hablando de las denominaciones, etcétera. Pedro nos decía que en su escuela de la Comunidad de Cataluña se llamaban CAEP, Centros de Atención Educativa Preferente, y que ahora se llaman CED, Centros de Especial Dificultad. Y Miriam dice que los centros de difícil desempeño son muy complicados, pero es verdad que son un reto impresionante para el claustro. Aquí en Zaragoza tenemos varios centros con comisión de servicio, con docentes que los piden y hacen proyectos maravillosos. Bueno, y quedándonos con ese punto positivo, ¿no?, de los proyectos maravillosos, pues dinos, Lola, ¿qué es lo que más satisfacción te da dentro del centro? Pues a mí lo que más satisfacción me da es cuando yo llego por la mañana y todos mis alumnos al entrar me dan un abrazo. Para mí esa es mi mayor satisfacción, cuando te das cuenta de que hay unos lazos y que hay una emoción y que te une con ellos, ¿no? Para mí es el empezar el día con energía. También es muy satisfactorio pues acompañarlos en el proceso, ver cómo van creciendo, ver que tu acogimiento les sirve a ellos y que les da estabilidad emocional, que lo que le va diciendo a los padres pues poco a poco se va poniendo en práctica también, aunque cueste muchísimo, pero la verdad que es muy satisfactorio. Y a mí me pasa una cosa, que como ya llevo muchos años, ahora tengo hijos de alumnos que cuando pequeños estaban conmigo, ¿no? Y ahora ellos son padres y tienen a sus alumnos y escogen, ¿no? Porque pueden escoger que sea mi colegio porque quieren que esté conmigo, porque quieren vivir la misma experiencia que han vivido ellos cuando pequeños. Creo que eso es lo mejor que le puede pasar a un maestro, ¿no? Que se reconozca de esa manera su trabajo, que te aprecian, que quieren para su hijo lo mejor y consideren que lo mejor eres tú. Creo que eso es lo más. Y luego pues también cuando los alumnos mayores te escriben, te aprecian, te van contando parte de su vida. Eso es maravilloso, ¿no? Eso es. Y cuando van empezando a leer, yo creo que para mí hay mucha satisfacción en mi trabajo, porque claro, me gusta, evidentemente. Pero entiendo que es difícil también para algunas personas el entender que sea esas cosas satisfactorias para mí, pero para mí lo son. Claro, Lola, bueno, porque entiendo que en general también será necesario como tener una mentalidad positiva, ¿no? Digo yo, quedarte con lo bueno. Claro,
Claro, porque si te quedas solo con lo malo, yo reconozco, Ingrid, que yo he salido muchas veces llorando de mi colegio, muchas veces, porque la realidad me ha superado, yo lo reconozco, y la tristeza que me he llevado, a ver, trabajar en un centro de esto no es cerrar a las 2 la carpeta y decir, ya no, hasta que por la tarde preparo alguna clase, no es así. Trabajar en un centro de este tipo es salir a las 2, llevarte para tu casa el problema del niño que no tiene gafas, el problema que sabes del niño que no va a comer esta noche, ayudar a la madre que tiene que rellenar una solicitud y no sabes dónde tienes que encontrar esa solicitud y tienes que ayudar a buscarla. O sea, la implicación en este colegio no es una implicación normal. Tienes que estar muy implicado y tienes que ser consciente de eso. Yo creo que Tony estará de acuerdo conmigo porque no hay otra, vaya. Mira, esto me está recordando, Lola, bueno, tú responde lo que quieras, ¿vale? Porque esto es una pregunta que se me ha ocurrido ahora, pero estaba pensando en ese hilo que metió el otro día la Rotes, de que ponía que, bueno, que ponía debajo del árbol y tal, al volver de las Navidades, unos regalitos para que todos los niños tuvieran regalos y tal. Tú me estabas hablando ahora de las gafas, de todas esas problemáticas. ¿Esa implicación, Lola, que tenéis con los niños, llega a ser de carácter personal, como ha explicado, por ejemplo, Charo? A ver, mira, yo te voy a contar una anécdota que te va a dar, yo creo que te va a dar la respuesta. A veces yo he tenido una familia, no hace demasiado, que tenía muchos problemas económicos y no tenía cocina, y entonces me ofrecía comprar una lavadora y me dijo ella que no hacía falta porque otra maestra de mi colegio ya se la había comprado. Mi compañera no me había dicho en ningún momento ni a nadie del claustro que le había comprado una lavadora a esa familia, ¿vale? Allí la gente hace las cosas, pero no cuentan lo que hacen para ayudar a la familia. Es algo personal, pero todos vamos en la misma onda. No sé si me explico bien. Sí, te explicas. Es algo, o sea, es una opción personal. Evidentemente, si tú decides ayudar a una familia pues porque sabe que no va a cenar y le hacen una compra, lo haces tú desde tu... Pero es que tú sabes que la profesora que tiene al hijo mayor también lo va a hacer. Entonces, si tienes confianza con esa persona, pues le dices, oye, vamos a hacer la compra media, porque sabes que ella lo va a hacer por su parte y tú lo vas a hacer por la tuya, pues vamos a hacerla entre las dos. Es cierto también que nosotros tenemos unas familias muy necesitadas y no podemos estar ajenas a esa necesidad, ni yo ni nadie. Es que una persona con un mínimo de humanidad tiene que responder, que no es por ser más buena o porque no, es que tienes que responder, es que no te queda otra. Es que si tú sabes que tú tienes un alumno que no ve bien y no tiene su madre para comprar unas gafas, pues tienes que buscar la forma de conseguir una gafa a ese alumno. No te queda otra, no vas a tener ahí al chiquillo con los ojos destrozados que se está doblando y no hacer nada. Eso, ninguna persona que tenga un mínimo de sensibilidad puede vivir esa situación de forma cómoda sin actuar, ¿no? Creo. Vale, muchísimas gracias por la sinceridad, Lola. Realmente creo que puede ser complicado en el sentido, Lola, de dónde se pone el límite. ¿Dónde se pone ahí límite? Porque yo estoy segura, ¿no? Y estoy hablando ahora sí de lo primero que se me está ocurriendo y a lo mejor no tiene ningún sentido, ¿eh? Pero digo yo, ¿dónde pones el límite a ayudar? Es difícil. Pero yo personalmente te reconozco con el corazón en la mano que yo no tengo límite. No pongo límite. Y eso es un problema, sí, muchas veces, sí lo es. Pero es que yo no puedo dormir, Ingrid, por las noches. No puedo, es que no. Y yo soy consciente de que la mayoría de mis compañeros le ocurre exactamente lo mismo. Es verdad que, gracias a Dios, hay muchos recursos, hay muchas ayudas y nosotros, como profesores, con la experiencia que tenemos, estamos formados para ayudar. Si sabemos que Caritas ofrece tal cosa, ya lo conocemos y sabemos cómo orientar a ese padre para que le ayude. Si conocemos un economato donde ellos pueden adquirir los alimentos muy baratos, orientamos a ese padre para que vaya. O sea, nuestra labor también está un poco ahí, ¿no?, a pedir ayuda. Pero si tú ves que tiene 2 alumnas que están muertas de frío en clase, es que humanamente tienes que comprarle una chaqueta. Es que yo creo que de todos los que me están escuchando ahora mismo, que me diga alguien si ve a una niña tiritando en clase, ¿no le va a comprar una chaqueta? No sé, yo
Es que no se puede hacer otra cosa, Ingrid, es que no se puede hacer otra cosa, es que tienes que darle respuesta. Es cierto que no es tu labor y es cierto que no te corresponde a ti hacer eso, pero yo no puedo estar dando clases con 2 alumnas que están muertas de frío, no puedo. Sí, yo te entiendo. Perfecto. Mira, otra cosa que te iba a decir, ¿te has encontrado alguna vez alguna familia que digamos que pudiera ser más orgullosa o que dijera, no necesitamos, ¿sabes por dónde voy, no? En ese sentido de, no sé, quizá por orgullo que no quiera aceptar alguna ayuda. Pues ahora mismo me acaba de pasar hace poco con una familia que necesitaba una gafa y no ha querido aceptar mi ayuda. Entonces, sí te pasa, pero te buscan la manera, te buscan la forma. Pues mira, te lo voy a contar porque así le doy la gracia a la óptica, porque yo necesitaba tener una gafa para ese alumno y hay familias que ciertamente no te quieren, en este caso porque la madre me decía que ya le había ayudado bastante y que no podía aceptar más ayuda de mi parte, y entonces yo intentaba convencer de que ese niño necesitaba la gafa y ella me decía que no. Y no me lee, sé que no me lee porque no habla mi idioma, no me lee porque ni nos escucha. Entonces lo que hice fue ponerme en contacto con una óptica y la chica de la óptica muy amablemente me dijo, pues sí, que venga aquí, porque yo le dije, bueno, le voy a conseguir una subvención. Entonces le dije a la madre que había una subvención de gafas y realmente en el intento de conseguir una subvención la conseguí, en el intento de engañarla y llevarla a una óptica para que yo pagarle las gafas y que la óptica y ella pensara que había sido la óptica me ha ayudado y le ha dado al niño la gafa. Pues a la que le sí, di, Lola, di. Que no me acuerdo, me va a perdonar, pero no me acuerdo el nombre de la óptica, muy mal por mi parte, la publicaré después, pero que ha sido la óptica la que ha ofrecido al niño los cristales de las gafas y gratuitamente se lo hará. Pues me acuerdo, Lola, que metiste un tuit preguntando por ópticas, me acuerdo de eso sí. Entonces sí que nos encontramos con familias que les cuesta trabajo, pues claro que sí, hombre, que no es fácil aceptar ayuda a veces, pero yo siempre les digo lo mismo, yo no te voy a ayudar a ti, voy a ayudar a tu niño y tú para tu niño quieres lo mejor, ¿no? Entonces cuando intentamos de hacerlo así, no, pero sí es cierto que hay familias que porque es normal también, es normal que les cueste trabajo cuando están luchando. Fíjate que es que en mi colegio hay un problema muy acentuado, es que hay mucha gente muy trabajadora con muchos trabajos precarios. ¿Qué significa eso? Que trabajan muchísimo, pero no llegan. Mucha gente inmigrante, muchas madres que limpian por hora, entonces las pobres están destrozaditas, limpiando, no tienen acceso a ayudas por otras características y no llegan. ¿Y qué ocurre? Que están hartas de trabajar. Y tú la estás viendo que están hartas de trabajar. Y es su realidad, y pensamos que no, porque muchas veces a mí me da mucho coraje cuando yo pongo algún tuit o algo, alguna cosa así, y me dicen, no, es que eso no sale en los medios, no, es que eso no es así, tienen muchas ayudas. No es fácil pagar una luz, pagar el teléfono es un extra, pero también necesitan estar comunicados, pues hay que pagar muchísimo, los gastos de la casa son muchísimos, y no cubren las ayudas normalmente. Pues te echan una mano, pero no te solucionan la vida. Y es así. Y hay muchas criaturas que lo pasan mal. Muchas. Muchísimas gracias. Sobre todo Perdona, pensé que habías terminado. Ya he terminado diciendo que sobre todo en estos barrios, ¿no? Que son más... El mío, por ejemplo, es uno de los barrios más pobres de Europa. Pues bueno, pues ahí ya vamos, o sea, ya si no quedaba suficientemente claro, ahora ya encima nos das este dato. Teníamos por aquí a Dolores Ojeda que dice, no está pagada la labor de muchos docentes que trabajan en centros de difícil desempeño, esa labor que se hace en silencio en muchísimas ocasiones. Y gracias, pone desde lo más profundo de mi corazón, nos dice Dolores, nuestra querida Dolores. Tony, cuéntanos tú, vamos a... que esto era para hablar de lo bueno, de lo mejor de sí. Trabajar en un centro de difícil desempeño, Tony. Bueno, a ver, yo algunas cosas que ya ha comentado Lola. Por un lado sí que es verdad lo que ha dicho y ha insistido, ¿no? Trabajar con las familias. Yo, bueno, como buen tuitero, sé que las familias tienen muy mala prensa, ¿no? Entre el gremio docente, no sé, no entiendo muy bien por qué, pero pensar que en un centro como los nuestros, si no trabajas con las familias y no las tienes a tu lado, es imposible, porque lo que os decía,
estos chavales tienen unas carencias en su contexto que ya es prácticamente imposible trabajar si no cuentas con el apoyo de esas familias. Yo estoy muy contento de que las familias de este alumnado de compensatoria están contentas con el centro, están muy satisfechas. Hemos pasado una situación en la que no venían a gusto, no querían llevar a los niños. Pensar que este alumnado en el paso de primaria a secundaria el asentismo se acentúa y consideran, si ya el colegio les parece a veces un poco necesario, el instituto todavía menos. De hecho, nosotros en 15 años no hemos tenido ningún titulado de estos colegios de atención especial, ¿no? Y ahora estamos empezando a tener alumnado que ya acaba la ESO y algunos que están haciendo ciclos formativos, sobre todo. El darles a la familia esa confianza de que sus hijos van a estar a gusto, van a estar bien atendidos, y sobre todo que no se les va a tratar de manera diferente para peor, creo que es algo que da muchas alegrías luego, porque, bueno, yo ahora llamo a las familias y les digo, mira, ha pasado esto, y no hay el más mínimo atisbo de desconfianza. Tienen una plena confianza en lo que yo les diga porque saben que no les voy a mentir, ni van a venir con los discursos de eres racista o es que ahí sois de esta manera o es que no los tratáis bien. Yo creo que ese vínculo con las familias a mí me ha proporcionado muchísimas satisfacciones, sobre todo porque ha permitido que el alumnado venga a gusto al centro, venga. Nos falta, como os decía, el reto de que además de venir aprendan mucho, ¿no? Que eso es un poco más complicado, pero creo que es una cuestión de ir dando pasitos poco a poco, ¿no? Y luego también el reconocimiento de los propios chavales. Hemos pasado también de que se sentían como eso, como menospreciados, como venimos de este cole, pues somos unos inútiles, no sabemos hacer nada, somos los tontos. Ahora yo creo que tienen otra percepción, se les acoge muy bien y se intenta por lo menos sacar adelante. Luego ya digo que las condiciones a veces con las que tienen que convivir son muy complejas y no siempre acaban, por suerte, bueno, pues algunos se acoplan a algún programa de refuerzo, a las FP básicas y poquito a poco vamos salvando un poquito, pero es solo uno que vayamos sacando adelante te da muchísimas alegrías, porque es como luchar contra viento y marea. Así que esas alegrías nos las llevamos. Yo, a ver, varias preguntas, Tony, a ver si me acuerdo de todas ellas. Bueno, por un lado decías que algunos estaban haciendo ciclos y tal, entonces, ¿les seguís las pistas o son ellos los que se acercan a contároslo? Sí, se acercan ellos. Muchos sí que los proponemos nosotros. Nosotros tenemos una FP básica de jardinería en la que algunos de ellos pues se están acoplando y van sacándose esa FP y luego pasan a un ciclo de grado medio. Y luego otros que se marchan del centro, pero vuelven luego para explicarte que se han cogido algún estudio después y que están trabajando, y siempre, la verdad es que siempre son muy agradecidos. Yo creo que bueno, impulsamos un proyecto que era Casa Camarón para que tuvieran también su atención específica dentro del centro y para que se sintieran protagonistas y se sintieran como bien acogidos, y nos ha dado muchísimas alegrías, y ahora lo estamos quitando precisamente porque creemos que ya ni siquiera hace falta, ya el centro lo considera como algo suyo y están muy, muy bien integrados en el centro. Creo que salvando, ya digo, hay casos que son terribles, sobre todo porque son muy asentistas, y entonces el trabajo con una persona que no viene al centro es prácticamente imposible. Pero hemos conseguido que aún así, pues bueno, cuando vienen no sea un foco de atracción negativo para el resto, y que estén más o menos en una convivencia sana.
Y cosas dolorosas, como ha contado Lola, pues sí, también tenemos, pero pensar que nosotros las cosas dolorosas ya son de adolescentes. Entonces, pues sí, tenemos embarazos con edades muy tempranas y abandonos escolares por circunstancias muy, muy tristes. Entonces, hay una de cal y una de arena, ¿no? Yo, bueno, de eso os pregunto ahora mejor, porque ahí me surge otra pregunta. Tenemos por aquí a gente comentando la importancia de las familias, Elia, Paqui, que nos lo están diciendo. Bueno, ahora está viendo más comentarios ahí con el hashtag de las charlas educativas. Otra pregunta que tengo, Tony, que no sé si será muy adecuada o no, pero bueno, sabéis que yo siempre desde mi ignorancia total, ¿eh? Cuando creció tu centro, tu centro, Tony, de tu centro, ¿eh? Cuando creció el centro en el que estás, Tony, del que eres director ahora mismo, tuvo su parte negativa y su parte positiva. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? En cuanto a los recursos, etcétera, y hilando con eso, relacionado con eso. ¿Has visto alguna vez o has apreciado que pueda haber gente de otro nivel socioeconómico que no quiera ir a vuestro centro precisamente por, bueno, ya me entiendes, porque puede haber gente de otro nivel socioeconómico diferente, etcétera, por ser de difícil desempeño o, bueno, como se llame en ese sentido? Sí, a ver, nosotros el cambio que notamos más importante es ese que te había dicho al principio. Se diluyó esa diversidad, se diluyó y perdimos recursos, porque en realidad ya no tenemos, a diferencia de otros centros que sí que, o incluso cuando estábamos en el otro centro que teníamos unos recursos por ser centro de especial dificultad, ahora no tenemos el mismo profesorado y tenemos los mismos recursos. Los que nos dan es porque tenemos necesidades educativas especiales y ya está, no tenemos una dotación especial por ser de especial dificultad. Entonces, nos tuvimos que acostumbrar a lidiar con eso. ¿Qué pasa? Que sí que hubo ahí un periodo de tránsito, como tú dices, que había una cierta prevención de ese alumnado que se incorporaba más normalizado a ir a un instituto que tenía una cierta mala fama, ¿no? Esa mala fama de ser un centro CAES y de ser un centro con pues, alumnado inmigrante, alumnado de etnia. Era como, nunca vamos a estar a la altura de otros centros de la ciudad, ¿no? Eso, bueno, pues nos tocó también dentro del proyecto de dirección cambiarlo, ¿no? Eso se cambiaba, pues, como os decía, con muchísima información a las familias, no solo a la familia de la alumnada compensatoria, sino al resto de familias, con muchísima difusión y transparencia en la gestión del centro para que vieran que no por tener esa diversidad se había renunciado a una educación de calidad y convirtiendo esa diversidad en una riqueza, porque yo siempre digo lo mismo, me parece que sea un lema que repito por decirlo, o sea, la diversidad es una riqueza y la inclusión es una premisa. Entonces, todo lo que no sea así no es discutible. Cuando viene un profesor y dice, es que estos alumnos no sé por qué están aquí, ¿cómo que estos alumnos no sé por qué están aquí? O un alumno te dice, no sé por qué no los echáis. No, perdona, estos alumnos tienen el mismo derecho que tú a estar aquí y si no pueden participar hay que hacer todo lo posible porque participen y hay que darles toda esa compensación que dice la ley, que hay que compensar, porque por eso se llama compensación educativa, porque si estuvieran igual estarían al mismo nivel, pero no lo están. Eso corre de nuestra cuenta y hay que hacerlo, no podemos taparnos los ojos. Entonces, fue un reto y yo creo que ese reto ya se ha cubierto. ¿Por qué? Pues porque ahora mi centro está sobrepasado de matrícula. Hay más gente que quiere venir que plazas hay. Y entonces eso significa que entre todos lo hemos hecho muy bien y que seguimos trabajando por ese camino. Que ojalá tuviéramos más recursos. Yo aprovecho para pedir recursos y recursos a veces no son solo profesores. Para atender a esta diversidad y atender a este alumnado de ese perfil, necesitamos trabajadores sociales, necesitamos personal especialista en convivencia, agentes culturales, mediadores culturales. Ojalá viniera más gente. Y eso que nosotros trabajamos con muchísimas asociaciones que vienen a echarnos una mano. Pero hace falta todavía más, hace falta más.
Bueno, Tony, precisamente yo he visto algunos tweets tuyos en los que nos dejabas ver cómo habían sido las mejoras, ¿no? En tu centro, con datos, vamos. Sí, bueno, yo compartí hace poco porque sacamos las estadísticas todos los años y suelo sacarla de primero de la ESO porque es un curso en el que siempre se nota la brecha de la transición de primaria a secundaria, y cuando nosotros llegamos al centro del equipo directivo en el 2016, había solo un 45% de alumnos de primero de la ESO que aprobasen 7 o más asignaturas, es decir, eh, solo, prácticamente la mitad del alumnado estaba abocado al fracaso escolar en primero de la ESO. Estamos hablando que les queda todavía 4 años de escolarización obligatoria. Eso es un horror, eso es un horror. Y bueno, las cifras de este año, ya del 2022, estamos en un 72% de alumnado que tiene 7 o más asignaturas aprobadas. Es decir, que hemos mejorado bastante. Aún así, bueno, pues no hay que mostrarse triunfalistas. Tenemos aún un 30 o un 28% de alumnado que sigue estando ahí casi abocado al fracaso ya en primero de la ESO. Y ya digo que sobre todo el gran monstruo en este aspecto es el asentismo. Y el asentismo, por mucho que quieran decir que los protocolos funcionan, lamento decir que no, los protocolos de asentismo siguen sin funcionar, y la única manera de que funcione, o sea, de que se reduzca el asentismo, es trabajando con las familias muchísimo, desde el ámbito social, para que esos chavales encuentren atractivo ir al instituto y no tengan la excusa de quedarse en casa porque necesitan ayudar a sus familias, porque tienen que ir al mercado a vender, o porque tienen que o porque simplemente la familia no valora el instituto como un plus de cara al futuro de sus hijos. Muchísimas gracias, Tony. Bueno, tenemos aquí un par de comentarios de Noemí dice, por ejemplo, partimos de situaciones altamente vulnerables y complejas, recuperar la esperanza y generar posibilidades está en gran medida en manos de las expectativas de los docentes sobre el alumnado que tenemos en las aulas. Esto también es una cosa que, bueno, os voy a preguntar, ¿no? Partiendo de este comentario de Noemí, una cosa que tenía pensada yo también preguntaros era: ¿os habéis encontrado con profesorado? Bueno, tú lo has dicho, Tony, ¿no? Con profesorado que realmente diga, uff, y alguna vez ha salido en Twitter, ¿no? Eso de que llegan, por ejemplo, interinos o llegan, bueno, no sustitutos, sino interinos o profesores novatos, y en determinados centros, no me refiero a los vuestros, que le dejan la clase más difícil porque se escoge por antigüedad o cuestiones, o profesores que dicen yo este grupo no lo quiero. Estas cuestiones las habéis, no voy a decir sufrido, pero las habéis experimentado, la habéis escuchado. Bueno, voy con Lola por cambiar un poco, que estaba ahí. Lola. En mi colegio no, porque nosotros somos concertados, entonces sí que ha llegado algún sustituto, ha llegado gente nueva, pero nunca se le ha dado lo peor, se le ha dado lo que tocaba y punto. Lo que sí es cierto que no todo el mundo se adapta, no todo el mundo es capaz no lo consigue. Había profesores que se han ido porque no han sido capaces de llevar a una clase así, porque no es fácil. Y yo recuerdo en una baja que tuve que la profesora al final del día se sentó, se puso a llorar y dijo que no venía más, que ya no venía más. Le habían tirado todos los juguetes de las clases, le habían tirado a última hora, a la hora del final, y la chica dijo que ya no regresaba, y no regresó. Era un curso muy complicado también. Entonces a lo mejor Tony te puede dar más luz en este asunto, porque en mi caso no tenemos interinos, somos los que somos y trabajamos todos en la misma línea. Muchas gracias, Lola. ¿Tony? Nosotros tampoco, yo creo que como decía antes, dentro de lo que era el proyecto, desde el primer momento sabéis que, bueno, visibilizamos casi todo lo que hacemos o las líneas del centro. Entonces la mayoría de gente que viene al centro ya sabe el perfil de alumnado que hay. Y luego, al contrario, yo creo que últimamente cuando hablo con los compañeros que vienen nuevos y están en el centro, me dicen que se esperaban algo mucho peor y que están más o menos bien, que no hay un rechazo. Yo creo que
sí que ha habido un tiempo, quizás por esa idea del gueto, ¿no? Del gueto dentro del centro, ¿no? El que haya grupos buenos, grupos malos. Sí que daba un poco de cosa, ¿no? El decir, ostras, el que escoge el grupo tal, ese lo tiene difícil. Yo recuerdo cuando estábamos en el otro centro que en mi departamento no lo cogíamos los compañeros y hacíamos codocencia precisamente para poder tratar con esos grupos tan complicados. Hoy en día no hay grupos duros y grupos blandos, sino que son todos los grupos más o menos igual. No voy a decir que es un camino de rosas, hay días difíciles también, hay alumnos muy difíciles, pero yo creo que en general se entiende esto que os decía antes, ¿no? Se entiende que hay alumnado que viene obligado al centro por las circunstancias y que hay que darle una respuesta a veces no tanto de aprendizaje, sino de darle una relación sana de convivencia con el resto de compañeros. Simplemente, a veces es tan sencillo como hablar con ellos, darles un espacio de diálogo, un espacio de que se sientan apreciados, que vean que el centro es un sitio al que vale la pena volver y conseguir que aprendan un poco. Tampoco, ya digo, ojalá se pudieran seguir el ritmo de todos. Unos lo consiguen y otros no, pero no podemos luchar tampoco contra todos los condicionantes externos. Muchísimas gracias, Tony. Y lo que me preguntabas, el profesorado en general, yo no he visto que haya un rechazo. Más allá, y ahí ya sí que lo dejo un poquito para reflexión, más allá del racismo que puede haber en todos los colectivos. Lamentablemente, igual que en la sociedad hay racismo, entre el colectivo del profesorado hay racismo, y entre el alumnado hay racismo, y entre las familias hay racismo. Entonces, ese factor, pues bueno, hay que intentar que no llegue más allá, pero no es relevante, no lo veo relevante. Caray, ahí el papel como director será complejo, ¿no? Para si te encuentras esa situación entre compañeros, ¿no? Sí, alguna vez sí que te dice algún alumno, pues sí, me ha dicho esto y creo que no me lo tenía que haber dicho. Y bueno, pues es verdad, y tienes que ir a hablar con el profesor y decir, oye, pues un poquito de sensibilidad que no sé, no nos gusta, a nosotros no nos gusta que nos digan ciertas cosas, pues a los demás tampoco. Entonces, ya digo, son casos muy escasos, muy escasos. Muchísimas gracias, Tony. Tenemos por ahí un comentario de Julia Jiménez que dice: mi centro, un centro de educación especial, creo que es, presentan todo lo que comentáis y nos vemos muchas veces atados de manos y pies porque se acentúa con la problemática de alumnos con necesidades educativas especiales por alguna discapacidad. Sumamos compensatoria y la discapacidad que presente. Tenemos una pregunta de Miriam que dice, para vosotros dos, para los dos, dice: ¿el trabajo con el equipo de servicios sociales funciona? Creo que es imprescindible y se necesitan muchos más recursos. ¿Experiencia con servicios sociales? Lola, Tony. Pues te contesto yo, si te parece, primero. Perfecto. ¿Sí? Sí. Pues mira, sí que funciona. A ver, también estoy de acuerdo que debería de ser más y la coordinación todavía debería ser más, pero en los casos que hay alumnos con seguimiento, hay alumnos, tenemos nuestras reuniones y nuestras cosas, y a la hora de solicitar un comedor, toda la burocracia la hacen ellos, y bueno, la verdad que sí, que existen. En nuestro caso es que es fundamental, pero creo que todavía se podría hacer mucho más. Pero claro, no hay recursos, ellos son pocos, nosotros tenemos muchos alumnos que lo necesitan, y bueno, es escaso, pero sí que hay una coordinación, sí, tengo que afirmarla, vaya. Tony. Sí. En el caso de secundaria, yo lamento decir que hay poca ayuda porque en realidad hay pocos recursos. Sí que es verdad que hay trabajadores sociales y hay una intervención desde los servicios sociales del ayuntamiento de cara a las familias, pero en el ámbito educativo no existe. Entonces, en el ámbito educativo lo único que tenemos son los protocolos de asentismo, que ya os he comentado que al final es papel mojado. Nos reunimos con las familias, se hace ahí el teatrillo este de que sí, que tienen que venir,
pero luego pasa el tiempo y los casos graves de absentismo no se solucionan. Y a pesar de que en algunos casos se judicialicen y que acaben en fiscalía y tal, tampoco se soluciona, porque esas soluciones pasan porque al cabo de los años pues les pongan una multa a las familias que eso no va a solucionar el problema. Entonces, como os decía, yo creo que la intervención de servicios sociales debería ser una intervención en el ámbito educativo, o sea, que los trabajadores sociales hubiera un equipo que trabajase en el propio centro y que nos aportase su experiencia dentro del centro, no fuera ni por las tardes, sino allí. Y eso es escaso. Lo hemos intentado varias veces. Hay algunos programas de aula compartida que intervienen con asociaciones y tal, pero son parches, no hay una intervención global. Pues muchísimas gracias, Tony. Bueno, tenemos por aquí Úrsula que dice que he hecho una buena pregunta. Gracias, Úrsula, por lo de... Y qué bien estaba respondiendo Tony por lo de... Dice, en mi centro del curso pasado muchas familias, entre comillas, huían por no coincidir con ciertos perfiles. Y lo peor, algunos docentes se lo aconsejaban, decía Úrsula. Y Pedro que dice, en mi centro hay profesores interinos que se enamoran del centro y otros, pues un poco como decía Lola también, que a los pocos días no pueden continuar. Bueno, está habiendo muchísimos comentarios, luego los podéis ver, Tony y Lola, porque ya son comentarios de lo que les están gustando vuestras intervenciones, etcétera. Y creo que se me olvida algo que os iba a decir, pero como no sé qué es, voy a pasar a la siguiente pregunta que... Ah, sí, acordaros por favor que estoy viendo muchísimos comentarios dentro del Space. Si queréis que salgan al aire o preguntas, acordaros de poner el hashtag de las charlas educativas, ¿vale? Si hace falta los volvéis a meter. Vamos con la que nosotros teníamos como última pregunta, aunque ya se me ha ocurrido una más por ahí, nada más para el final, ¿vale? Esa pregunta que hago yo como la mega pregunta, porque es como un párrafo, pero os lo comento, ¿vale? Os la digo así entera y luego vais por donde queráis. Por un lado era, ¿qué recomendaciones daríais a alguien que acaba de llegar a un centro de difícil desempeño? Bueno, ahí seguramente nos podéis decir, ¿no? Si llega un profesor nuevo a vuestro centro, si le dais algún tipo de consejo o recomendación. También, en ese sentido, si creéis que todo el mundo... Bueno, eso salió muchas veces por Twitter, ¿no? Todo el mundo tiene que pasar por equipo directivo, sí, ¿no? Había contestaciones, ¿no? Pues yo me preguntaba también si creéis que todo el mundo debería pasar quizá al menos alguna vez en su vida por un centro de difícil desempeño y si creéis que todo el mundo sirve para ser docente en un centro de difícil desempeño. Ya sé, muchas preguntas, pero bueno, Tony, venga, vamos contigo. Bueno, a ver, muchas. Consejos. Bueno, consejo es que no sé, bueno, el consejo es el mismo que para cualquier docente. Si te dedicas a la docencia, a la educación, te tiene que gustar enseñar, y si te gusta enseñar tienes que adaptarte al alumnado que tienes. Si son eminencias, pues tendrás que dar clases de alto nivel, y si son alumnos que tienen dificultades o tienen carencias de todo tipo, te tendrás que adaptar a eso. Yo creo que ese es el principal consejo para un docente, la capacidad de adaptarse para que el otro aprenda, porque tu oficio solo tiene sentido si el alumno aprende. Si no aprende, es porque tú no estás enseñando. Eso de partida. Entonces, con este perfil de alumnado hay que tener una especial empatía y una especial paciencia, porque desde luego, como ha comentado Lola, es alumnado que muchas veces ya viene de situaciones en las que tú vas ahí y lo amenazas con que, no sé, con que vas a llamar a su casa y lo van a castigar. Por favor, que igual tiene a toda la familia en la cárcel o tiene, no sé, están cuidándolo familia externa porque los otros han desaparecido. O sea, estamos hablando de alumnado muy, muy vulnerable. No vale esto lo vas a copiar 10 veces y así aprenderás para la próxima. O sea, que tenemos que tener empatía y una paciencia infinita. Y luego, no sé, la otra pregunta era la de... si recomendaría, si cualquier persona serviría para trabajar en un centro o si todos deberíamos pasar por ahí en algún momento. Eso es muy delicado, por igual que cuando dicen, no, todo el mundo tendría que pasar por equipos directivos. Es muy delicado. Yo creo que
es bueno conocer los entresijos de la educación de manera general. Yo no sé si pasar por ahí o no, pero al menos interesarse por cómo funcionan estos centros, sí, porque a veces hablamos muy a la ligera sin saber, ¿no? Y hablamos muy a la ligera de que se regalan, ¿no? Yo cuando la gente empieza a hablar es que se regalan los aprobados, se regalan los títulos. Nosotros, entre la gente que entra en primero de la ESO y la gente que sale en cuarto de la ESO, perdemos un 30 o un 40% de alumnado. O sea que de regalar no regalamos nada. Y justamente a quienes menos les regalamos es a estos chavales que tienen un punto de partida mucho más bajo que el de nosotros. Entonces, pasar por estos centros a veces también te sitúa un poquito en la realidad y te hace pensar que la sociedad no es la sociedad medio burguesa a la que estamos acostumbrados los docentes, o la mayoría de docentes. Así que nos vendría bien al menos conocerlo. Yo no sé si pasar y trabajar en ello, porque ya digo que hay que tener una especial paciencia y una especial empatía. Es que a lo mejor a ti te puede venir bien como docente trabajar en ese centro para ver la realidad, pero a lo mejor a los alumnos que se le encuentren a ese profesor no les viene tan bien, ¿no, Tony? Podría ser, también podría ser. De todas formas, yo creo, como decía Lola, igual el que llega ahí y no se acopla, al año siguiente sale corriendo. No, normalmente, ya os digo, en mi centro la mayoría de los que vienen repiten y vuelven y están bastante a gusto, y de la gente definitiva no se suele ir nadie, así que tan malo no será. Tampoco es, como decía Lola, convertirlo en una cuestión de como si fuéramos misioneros, ¿no? Yo creo que nosotros también somos muy conscientes de que seguimos siendo docentes, somos educadores y que tenemos unos límites, no podemos ir más allá. Pero al final sí que, no sé, creo que tienes una especial sensibilidad ante estos casos, una especial sensibilidad pues que te hace valorar otras cosas más allá del libro de texto, el currículo y los exámenes. Muchísimas gracias, Tony. Voy a pasar a Lola. Por aquí un par de comentarios. Noemí, que dice: creo que es imprescindible el rigor, el compromiso y la exigencia en el equipo educativo y con el alumnado, y es totalmente compatible con crear vínculo y acompañarlos. Y Julia, que decía... vale, dice: no dejar de hacer por ellos, pero no sentir culpa, por lo que entiendo de Julia, por lo que no funciona. Bueno, esto es una cosa que luego os quería preguntar. Bueno, aquí tenemos reinventarnos, buscar posibilidades para prevenir el absentismo, reinventarnos continuamente. Hay un par de preguntas. Bueno, Nuria nos preguntaba si eras de primaria o secundaria, Tony, de secundaria, ¿verdad? No me equivoco, de la ESO. Efectivamente. Sí. Y vamos antes de pasar a otra pregunta que teníamos por aquí pendiente, Lola, de nuevo te pregunto a ti también. Recomendaciones para los profesores que lleguen, si todo profesor debería pasar por un centro de difícil desempeño y si todo profesor sirve para estar, o profesora sirve para estar en un centro de difícil desempeño. Venga, voy por la primera. El consejo que siempre les doy a los compañeros que llegan nuevos. Siempre les digo lo mismo. Olvídate de que tienes una clase. Ahora tienes 25 realidades diferentes, porque ahí tienes que trabajar muy de tú al alumno. No te vas a encontrar con muchísimos niveles de aprendizaje diferentes y tienes que dar una respuesta muy individualizada. Cada niño tiene unas necesidades, cada niño te va a demandar unas cosas, entonces te tienes que olvidar de que hay una clase, de que vas a trabajar para una clase, porque vas a trabajar para 25 alumnos. Y luego, otra cosa que siempre le digo, que les va a costar y que no se enseña en la carrera, es encontrar el punto donde confluyen el respeto y el cariño. Para mí fue lo más difícil, o sea, el que tú consigas que los alumnos te respeten, pero que no te teman, pero que te respeten, que cumplan las normas que tú le estableces y que te tengan cariño, encontrar ese punto exacto es muy complicado. Y nadie te da pista, lo tienes que averiguar tú sola. En estos colegios todavía es mucho más, porque no tienen los alumnos, cuando llegan con 3 años, la figura de autoridad no existe, no hay nadie que les ponga límites ni normas, entonces ahora llega una señora extraña y le dice: tú aquí te tienes que sentar un ratito, o tú aquí no puedes tirar los juguetes al suelo. Entonces, claro, eso el niño no sabe aceptarlo en un principio.
Y otro consejo que le doy también es que trabaje en tutorías. Las tutorías son muy importantes. Si no sabe cómo hacerlo, pues que pregunte cómo lo hacemos, que pida ayuda, porque el 55%, 55 un poquito más de toda la información que va a recibir de la familia, va a recibirla por ahí, ¿no? Va a recibir muchísima información, le va a ser muy útil. Y es fundamental. Tampoco te enseña nadie en la carrera cómo se hace una tutoría, ¿no? Y que si todo el mundo sirve, evidentemente yo creo que no, que todo el mundo nos sirve, pero también sé que todo el mundo nos sirve para ser profesor. Ahora ya, si todos los profesores deberían de pasar, ahí sí te digo que sí. ¿Por qué? Pues porque, aunque parezca contradictorio que si no sirve que sí, pues te explico. Allí se aprende, o sea, en este tipo de colegios se aprende y se desarrollan unas habilidades que no se desarrollan en otros colegios. Además de la paciencia y la empatía, como bien dice Tony, tú tienes que aprender, tú tienes que dar solución a muchas realidades a la vez. Entonces, tú desarrollas una estrategia y una forma de ver la educación totalmente diferente. Yo he estado trabajando en otros colegios y no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver. Y yo creo que sí sería válido. Pero claro, hay que llegar con una actitud una actitud paciente, una actitud de abierta, de acogimiento, que soy consciente de que todo el mundo no la tiene, ¿no? Yo soy consciente de que hay compañeros que no ese grado de paciencia y ese grado de empatía pues no nos van a alcanzar. También creo que no todos estamos preparados para el equipo directivo English, porque creo que se necesita una organización y unos dotes de liderazgo que no todos tenemos. Yo soy consciente de que yo, por ejemplo, personalmente nunca voluntariamente formaría parte de un equipo directivo, pues porque no me veo con las capacidades necesarias para llevarlo a cabo. Y creo que me falta alguna, ya te la he dicho todas, ¿no? Yo creo que no, Lola. Solo, o sea, queda claro que tendrán que obligarte a ser equipo directivo. Exactamente. No me van a me quieren mucho, no me obligan. Tenemos por aquí del otro lado que dice: no todos servimos para cualquier tipo de trabajo, la disposición del docente a mejorar es un prerequisito, pero no lo es todo. Es del otro lado que nos lo comenta. Lola, voy contigo también para hacerte una pregunta que nos planteaba Beatriz. Dice, una pregunta desde la ignorancia total, esta es de las mías. Dice, ¿en este tipo de centros pueden ejercer docentes sin experiencia previa o se sigue alguna formación o experiencia específica? A mí no me preguntaron si tenía experiencia previa, pero claro, me vieron trabajar, entonces yo lo tuve muy fácil. Pero la contratación en este tipo de centros depende del equipo directivo y ellos tienen unos criterios propios que yo sinceramente no conozco, ¿no? Cuáles son los criterios ahora mismo que están en funcionamiento para la contratación de una persona, porque eso es muy organizativo y no me salpica a mí. Pero a mí personalmente, a mí no me pidieron ninguna experiencia previa. Sí es cierto que yo la tenía, había trabajado en otro centro, que trabajaba la animación a la lectura y que trabajaba en un gabinete psicopedagógico y tenía una experiencia, pero no creo que eso fuera fundamental a la hora de contratarme. Yo creo que en mi caso lo que fue fundamental a la hora de contratarme es que yo me empeñé en trabajar en ese colegio. Es que yo dije, este es mi sitio. Yo cuando estuve, además que recuerdo perfectamente el momento, estaba contando un cuento sobre indios, se levantó un gitanillo muy gracioso, me revolvió el pelo así, y yo en ese momento sentí que yo quería estar en ese sitio, que ese era mi lugar en el mundo, y aposté por él. Para mí fue muy duro, porque dejé un trabajo estable en un ayuntamiento y luego me llamaron para sustituciones hasta que hubo una plaza y ya me metieron. Fue una apuesta por mi parte muy valiente, porque los primeros años no pasé. El primer año me llamaron muy pocos días, el segundo año ya me llamaron más, que no fue decir llegué y me metí. No, yo fui sustitución a sustitución. Es cierto que me aceptaron porque vieron mi forma de trabajar y contaron conmigo desde el primer momento, ¿no? Eso sí es cierto. Ya en el momento de que me conocieron, yo entregué mi currículum y dije que quería estar allí, cuando faltaba alguna profesora, a mí me llamaban y fueron contando conmigo. Pero yo hice una apuesta, yo fui al revés, todo el mundo empieza en la concertada para después llegar a la pública, a un trabajo estable, y yo, mi experiencia vital fue al revés. No me arrepiento, lo volvería a hacer millones de veces y creo que estoy en mi sitio. Por ahora, ya no sé mañana si sentiré que sea otro sitio, no sé. Bueno, Tony, no sé si tú tienes una respuesta diferente para Beatriz desde tu experiencia en un centro público.
si hace falta algún tipo de experiencia especial de formación. No, bueno, ya os digo, los centros públicos, aquí lo único que sale marcado es cuando hay una sustitución que sí que aparece que es de especial dificultad. Entonces, quien no nos conoce, que ya es raro, porque ahora ya pones hierbo balar en el buscador y siempre te salen cosas y acabas conociéndolo, pues llama a ver por qué somos de especial dificultad. Y realmente, ahora ya os hablo sinceramente, que creo que a día de hoy el centro es un centro muy normalizado. Quizá la especial dificultad se ha convertido en una especial disposición a trabajar la diversidad, como os decía, como algo rico, y hay muchos centros que conozco de cerca que tienen la misma dificultad que nosotros, porque en realidad yo creo que esto que estamos hablando de este perfil de alumnado con muchas necesidades, con mucha necesidad de compensación educativa, cada día está más generalizado, ya no por cuestiones étnicas o de pobreza, sino porque cada vez hay más retos como los temas de salud mental, cosas que habéis ido tratando también en las charlas educativas, ¿no? Todo el tema de atención a la diversidad de manera general, ¿no? Y yo creo que casi todos los centros de secundaria al menos tienen una especial dificultad para atender la diversidad. Entonces no suele haber, no creo que haga falta nada especial. Cuando vienes, el que tengas esa sensibilidad para tratarlo. No sé, había por ahí creo una pregunta. Sí, ¿no? de Nuria. ¿Te refieres a, tenéis alumnado de justicia juvenil? ¿Te refieres a esa? Sí. ¿De qué colaboraciones establecéis? No sé de Nuria, sí. Sí, no sé si se refiere a alumnado que está tutelado por centros de menores y cosas de estas. Si es así, sí, tenemos alumnado que bueno, aquí sí que hay un centro de menores, pero muchas veces vienen cuando han cumplido parte de la sanción en el centro de menores, vienen o están con nosotros o están en la FP básica o algo de eso, y sí que tenemos alumnado de ese perfil también. Pero creo que no es por ser un centro de especial dificultad, creo que están bastante repartidos. No somos un centro, igual creo que también hubo una charla, ¿no? de los de centros penitenciarios, y quizá convendría hablar de esos centros de menores, ¿no? que también tienen profesionales que están ahí con los chavales en esa situación. Pero nosotros en principio no tenemos, no somos un centro que acoja especialmente a ese alumnado. Pues no quiero hacer spoiler, Tony, pero sí, toca pronto eso, toca pronto. Muy pronto, además. Estaba convencido. Estabas ahí, hombre, no sé, ahí estoy yo a ver lo que se me queda por ahí, que quedan muchas cosas, esto es infinito, ¿no? Una pregunta ya para ir terminando, porque tampoco quiero que estemos aquí y si no surge ninguna pregunta más. Quería preguntaros yo, Lola, Tony, ¿os costó trabajo como, no? Porque Tony dice, a lo mejor lo ve más en secundaria que en primaria, que Lola en infantil, no lo sé, pues que no se puede llegar a todos, que muchos se quedan. ¿La experiencia de los años que lleváis hace que llevéis mejor o que podáis lidiar mejor, ¿no? Con eso que decía Lola también, de salir llorando, o todas esas, o sea, de ser capaces de entender que hay cosas que no están bajo vuestro control. Es decir, pues como decías, Tony, con respecto al absentismo, o Lola, a lo mejor, que lo tenemos comentado también en una charla anterior, familias que no acuden al centro. Es decir, ¿sois capaces de asumir en algún momento, quizá con la experiencia, de que hay cosas que se escapan de vuestro... O bueno, o a lo mejor, no, siempre lo seguimos... Que no quiero decir con eso que no lo sigáis intentando 100 y 1000 veces, ¿no? Pero cuando algo nos sale, esa sensación a lo mejor que podáis tener de frustración o lo que sea, habéis llegado a poder... por vuestra salud psicológica, ¿no? Daros cuenta de decir, bueno, es que no puedo hacer más, o cómo podéis llevar esa parte de vuestro trabajo. El que quiera contestar, que el que primero que quite el micro. Me da igual. A ver, Tony, bueno, venga. Hablo yo. Yo creo que no te acostumbras nunca. Para mí sigue siendo un drama porque además es un drama que se suele cocer a fuego lento. Y lo vas viendo venir y pones mucha ilusión en salvar, ¿no? Estos chavales que vienen y ves que les cuesta el doble y que
están siempre casi al borde de abandonar y insistes, por favor, venga, no, que tú puedes. Y entonces, cuando ya al final no puedes, el tortazo te lo llevas igual. Y mira que son años y años, pero siempre tienes la ilusión de que esta vez sí, esta vez lo vas a salvar, esta vez vas a conseguirlo, ¿no? Y no. Lo que pasa es que ya digo, luego, pues bueno, por suerte te los encuentras más tarde y te dan las gracias igualmente, reconocen que has hecho lo que has podido y de alguna manera pues también te compensa, ¿no? El saber que no los has dejado y que, bueno, que a veces, como sabemos, pues no se puede luchar contra todas esas circunstancias que llevan detrás. Pero no te acostumbras, yo creo que no te acostumbras nunca. Por lo menos yo no me acostumbro porque ya digo, detrás hay historias que ponen los pelos de punta. Tony, puede ser que ahí quizá lo que decías antes de que antes de aprender hay otras cuestiones, ¿no? De convivencia y tal. Puede ser quizá que en esos casos no se lleven al aprendizaje, pero no se lleven al aprendizaje, digamos, como de conocimiento, si dijéramos, pero sí se puedan llevar ese aprendizaje humano que les dais, ese sentirse parte o la autoestima o... Sí, es que en eso sí que estoy convencido de que no fracasamos. Por lo menos la parte que nos corresponde a los que estamos en el centro, que nos lo tomamos bien con conciencia, en esa parte no fracasamos, porque las horas que dedicamos a hablar con ellos, a sentarnos ahí, a estar dándoles esa conversación, a a hacer bromas con ellos, a salir fuera, no sé. Yo creo que eso está ahí y yo creo y pienso que eso también forma parte de la educación, no es solo el aprender lengua y literatura, que es lo que doy yo, ¿no? Eso también forma parte, ¿no? Y entra dentro de esa educación compensatoria que tiene prevista la administración para ello. Que no se puede medir, evidentemente, claro, no salen las estadísticas. Estos chavales son fracaso escolar en muchos casos y forman parte de esa estadística ciega de fracaso escolar. Pero yo creo que se van con una experiencia de vida y al menos con ese apoyo de decir, no he sido el molesto o no he sido esa persona que sobraba en el centro, he sido uno más, no he llegado donde han llegado los otros, pero por lo menos me he sentido querido, me he sentido apreciado, me han hecho caso, me han tratado como uno más, porque soy uno más y ya está, y eso se lo llevan. Yo creo que eso sí, en eso sí que nos sentimos satisfechos. Pues eso, bueno, es que la educación es una palabra tan grande, la verdad. Yo estoy completamente de acuerdo. Ya voy a pasar a Lola, pero se me ocurría también, estaba pensando yo, en muchos casos, y ahora Lola también podrá contestar a esta pregunta, pueden encontrar en el centro lo que no están encontrando fuera, ¿no, Tony? Sí, sin duda, además que te lo dicen. Muchos te dicen, ojalá en mi casa me trataran como aquí. Y eso es muy duro, eso es muy duro. Porque aquí sabes que a veces los tratas a gritos de, oye, ¿tú dónde vas? ¿Y por qué estás fuera de clase? O sea, que dices, si aún así los tratamos mejor que en su casa, qué triste, ¿no? O sea, qué triste porque, bueno, al menos esas horas que pasan en el centro tendrían que ser lo más satisfactorias que pudieran, ¿no? Muchísimas gracias, Tony. Bueno, Lola, pues la misma pregunta que le hacía a Tony, que yo ya no me acuerdo, pero seguro que tú sí, Lola. No se aprende, Ingrid, no se aprende. La experiencia no te da un grado más para resolver la frustración de otra manera. Yo me sigo frustrando ante el fracaso, por ejemplo, de un ascentismo, como dice Tony. Yo me sigo frustrando cuando una familia no colabora y sigo sintiendo exactamente lo mismo. Esa impotencia de no poder ayudar, de no poder abarcar, la sigo sintiendo. Lo que sí la experiencia te da es la posibilidad de valorar lo que has hecho. Eso sí me lo da. Es decir, yo antes veía pues que no venía la niña, todo lo negativo, pero ahora soy capaz de valorar. Bueno, pues por lo menos ha venido 3 meses, ¿qué ha aprendido en esos 3 meses? O ha venido un mes, ¿qué ha aprendido en ese mes? Ha tenido seguridad, ha tenido rutina, ha tenido... Eso sí, ¿no? El valorar un poco qué es lo que... Pero es muy difícil porque en mi caso, por ejemplo, son niños muy pequeños. Entonces,
la frustración está ahí y cuando no sé gestionarla. Yo soy una persona que lo llevo mal, sí, lo reconozco, porque no me cuesta mucho gestionar cuando no puedes ayudar a un niño o una familia y el fracaso lo vives como muy tuyo, ¿no? Como algo de que no has sido capaz. O sea, yo no soy capaz de atraer a esta familia al colegio y no soy capaz de que esta alumna venga. Estoy haciendo algo mal y venga a darle vuelta y venga a intentar utilizar estrategias diferentes y que no te funciona ninguna. Eso es en potencia. No se aprende a gestionarla, por lo menos en mi caso tampoco se aprende a gestionarla. Supongo que porque los casos son siempre tan diferentes, porque no hay ningún caso que sea igual que el otro, todos los niños tienen una realidad diferente, entonces vuelves a vivir, pero vives una realidad y una situación totalmente diferente a la que te has frustrado en el curso anterior, ¿no? Y la otra pregunta era... No, ya la otra pregunta no me acuerdo. Pues a mí también se me ha olvidado la otra pregunta. No sé si, Tony, te acuerdas la pregunta que te he hecho, la segunda, pero se me ha ido a mí también. Sí, era si realmente, aunque no aprendieran, ese apoyo emocional de hablar con ellos, si realmente eso compensaba, ¿no? Hombre, evidentemente en mi realidad, que son niños, claro que compensa. Y compensa darle una seguridad en el aula que muchas veces cuando se van y no quieren irse, empiezan a llorar, yo no me quiero ir a mi casa, me quiero quedar contigo. Eso es difícil también, ¿eh? Cuando un niño te está diciendo que no se quiere ir a su casa, tú ya estás ahí captando lo que hay en su casa y no sabes. Y bueno, te quedas siempre en mi caso me quedo siempre con la seguridad de que he hecho todo lo que ha estado en mi mano para que ese niño tenga de 9 a 2 la mayor comodidad o que esté lo más acogido y lo intento con toda mi fuerza, no puedo decirte otra cosa. A veces que tengo pues un día malo y no me salen las cosas como me gustaría, como nos pasa a todos, pero siempre lo intento al día siguiente con fuerza renovada, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Tony. Lola, me refiero porque ya no hago falta porque me olvido de las preguntas y todo, o sea que maravilloso. Yo también tengo mis días, yo también. Pero estaba pensando yo de lo que había dicho Lola, que es en el mismo sentido que decía Tony, ¿no? Porque dices, nos seguimos frustrando, pero Lola, y creo que eso es muy importante, ¿no? Que quizá la experiencia, eso que has dicho de que la experiencia te ha enseñado a ver la parte positiva, a quedarte con eso que han aprendido, ¿no? Igual que dice Tony, pues no han acabado, pero yo me quedo con que lo que le estamos dando y tal. Yo creo que eso a mí me parece muy bueno. Ahora os voy a dejar concluir ya, yo me he quedado con eso que habéis dicho. Os voy a dejar que hagáis una conclusión final, si queréis, no sé, una conclusión o lo que queráis decir, o para despediros. Creo que no había ninguna pregunta más. Voy a volver a refrescar aquí con lo del hashtag de las charlas educativas. No teníamos ninguna otra pregunta. Había por ahí una de José Miguel, lo que pasa es que no ha puesto el hashtag. Pero Tony, yo que te tengo aquí de ayudante hoy, venga, dale. No, preguntaba cómo llegamos lo de la convivencia a la disciplina. Yo creo que es interesante destacarlo también. Es cierto que estos centros, la convivencia y la disciplina son dos cosas, yo creo que son diferentes. La convivencia cuesta mucho y la disciplina, entendida como todos callados, es prácticamente imposible. O sea, son centros, como os decía, con muchísima diversidad. Mi centro tiene muchísima diversidad y hay que acostumbrarse a que hay alumnos, muchos alumnos, que son incapaces de estar 6 horas en una clase y atendiendo, sobre todo porque muchas veces, como os decía, el nivel curricular que tienen es un nivel curricular que está a años luz de lo que se está abordando en clase. Y ni siquiera tienen el hábito de estar tantas horas, ni siquiera desde el cole. Entonces, hay que, a grandes problemas, grandes soluciones. Pues hay que habilitar espacios para que puedan salir fuera del aula, para que estén en el patio ciertas horas. Hay que tener una flexibilidad a la hora de abordar este tipo de alumnado, porque si no, lo que acabas es en una dinámica de poner partes, expedientes y expulsiones, que lo único que te lleva es a lo contrario de lo que estás buscando, porque si lo que estás buscando es que este alumnado
se coja apego al centro educativo y lo tome como algo propio y como algo un lugar al que vale la pena ir, si resulta que tu solución es expulsarlo a su casa, pues entonces mal vamos. Así que hay que cambiar un poco la mirada también. Yo sé que un alumno que esté en el patio en lugar de estar en clase, pues no es una buena solución educativa, al menos desde el punto de vista curricular, pero entre que esté en el patio y comparta espacios y que entre a determinadas clases y que esté en su casa, pues siempre es mejor esa solución intermedia. Entonces, estas cosas, claro, es muy difícil abordarlas aquí en Twitter y en tampoco... pero hay que darles una vueltecita, claro, porque el tema disciplina, digo, es una palabra que en estos centros es difícil de abordar. Sí, bueno, a mí me parece muy interesante lo que has comentado, ¿eh? Porque si todo se resolviera con castigos, etcétera, yo no le veo ningún sentido. Es que estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Lola, no sé si quieres aportar algo a esta pregunta que formulaban. Acordaros que perdonad si no la he visto, pero estoy mirando con lo del hashtag de las charlas educativas. Pues nosotros igual, nosotros tenemos un plan de convivencia y de disciplina pues muy estricto que se lleva de 3 años hacia adelante, pero como dice Tony, pues atendiendo a la realidad que tenemos. No, si entendemos por disciplina que esté sentado y callado, eso no lo vamos a conseguir nunca, está claro. Pero sí que es muy importante trabajar desde la convivencia de los 3 años, ¿no? Y hay un pilar común que va de infantil, que sube a primaria y que todos los profesores tenemos muy presente. Y eso yo creo que nos ayuda mucho, porque si todos trabajamos en la misma línea, si el profesor de educación física, profesora de inglés, vamos con la misma disciplina, con el mismo plan de convivencia y trabajando todos en la misma línea, pues eso ayuda muchísimo, claro que sí. Y bueno, en infantil también tenemos un plan de convivencia, sobre todo que ayuda a resolver conflictos. Pensar que nosotros tenemos unos alumnos que no saben, el barrio, en general el barrio, no sabe resolver conflictos de forma efectiva. Lo hacen, pues, de imaginaros, ¿no? Con la mayoría de las veces con armas. Y para nosotros es fundamental la resolución de conflictos. Entonces, por ahí van nuestros tiros, empezar desde muy pequeño a tener una relación con los conflictos y resolverlos de forma adecuada. Pregunta Loli Álvarez, nuestra querida Loli Álvarez, ¿os habéis encontrado algún caso de maltrato familiar que hayáis tenido que denunciar? Lola, si quieres, que estabas tú primero. Yo denunciar no, pero sí que he tenido casos en que Asuntos Sociales estaba haciendo seguimiento y sí he tenido que hacer declaraciones de que no había mejorado la cosa y que eso es un tema muy complicado, porque ahí nosotros nos jugamos la vida, literalmente. Entonces, yo intento ser honesta, intento ser lo más clara posible, pero tienes que tener muchísimo cuidado. Es un tema yo creo que necesita otro espacio para poderlo hablar, ¿no? Pero sí que yo no he tenido que denunciar nunca ninguno, pero sí que he tenido que colaborar en aportar informes para evaluar los que estaban ya en funcionamiento, claro. Bueno, luego no me digas que te llamo para más spaces, ¿eh? Porque tú me las estás poniendo sobre la mesa y... Sí, Tony, te toca. No, yo denunciar nosotros como centro tampoco, pero sí que hojas de desprotección a servicios sociales sí que hemos hecho muchas, no solo por maltrato, sino por alumnado que viene en malas condiciones o que hay algún indicador que hace que intervengan servicios sociales. Como dice Lola, es un tema muy delicado porque tú solo ves una parte, entonces no, sí, puede haber indicios, pero nunca lo puedes afirmar, y incluso a no ser que te lo digan directamente, que me pegan, ¿no? Entonces sí que hacemos que intervengan servicios sociales. Teníamos por aquí un comentario de María Nicolasa que dice: me parece que convivencia es una cosa horizontal, democrática, y la disciplina no tiene cabida como se suele entender en los centros, partes, expulsiones, etcétera, decía María. Bueno, yo para terminar, a ver si ahora, a no ser que mi corresponsal Tony me diga lo contrario también por ahí, pero si no, simplemente para terminar y para cerrar como vosotros queráis, os diría si
¿os habéis planteado, os habéis llegado a plantear alguna vez, o os plantearíais en el futuro, eso a lo mejor ya, pero vamos a, no a ceñirnos al pasado, si os habéis planteado alguna vez cambiar de centro y bueno, y de paso, pues si queréis despediros, Lola, Tony. Yo desde luego que no, vamos, no. Mira que he tenido ocasiones que ya, bueno, fíjate, estoy hasta de director, me han ofrecido de todo en centros de formación, irme a la inspección. Yo estoy muy a gusto donde estoy, lo digo en serio, a no ser que en los próximos años, ya que voy camino a la jubilación, no sé, me busque un exilio dorado. De momento no se plantea. Yo soy muy feliz, estoy muy a gusto haciendo lo que hago y de momento mis satisfacciones son mucho más numerosas que mis desencantos. Entonces, mientras pueda sigo ahí y creo que, bueno, mis compañeros que me conocen y la gente que me conoce de diario saben que no es ningún farol y os he dicho antes, la mayoría de gente que está en el centro, muy poquitos se van. Entonces, a pesar de todos los retos que supone trabajar con este perfil de alumnado, creo que más o menos lo llevamos bastante bien y da ciertas alegrías. Así que nada, y ahí aguantaremos. Supongo que eso también ayuda, ¿no, Tony? El hecho de que, y sobre todo, puede ser que más en estos centros, el hecho de que sea necesario que haya un buen ambiente entre los compañeros. Sí, lo que pasa que, bueno, también el perfil, como os decía, ha cambiado muchísimo. Hemos pasado a ser un centro que éramos 50 y tantos profesores y 350 niños y ahora somos un centro con 900 alumnos y 100 profesores. Entonces, sí que conservamos ese punto del germen de centro de especial dificultad, pero con la masificación pues también hay otras cosas que han ido ocupándonos, ¿no? O sea, ahora hay otros retos que también tenemos que resolver, pero sí que hay una vidilla. Yo creo que la gente cuando viene sí que dice, ay, es que aquí esto es otro rollo. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Tony, que siempre dices que sí a todo lo que te proponemos. Pero yo te lo digo siempre por privado, Tony, que cuando tengas que decir que no, que digas que no, por favor. No, de momento sí, de vez en cuando no va bien. Muchas gracias, Ingrid. Muchas gracias, Tony. Lola. Y a Lola por acompañarme. Lola, cuéntanos tú, ¿piensas cambiar? Que has dicho antes que no estás cerrada a nada, ¿no? No sé. Yo no estoy cerrada a nada, pero no creo que he tenido oportunidades de irme a otro centro, por supuesto que sí, pero no creo que cambie a este centro. O sea, yo para cambiar a otro centro, no. Yo creo que aquí soy útil y la única forma de que me vaya de aquí es porque tenga otra oferta donde yo me sienta más útil que aquí. Y eso es muy difícil, porque aquí, pues, yo siento que tengo una labor y siento que estoy a gusto también, claro, por supuesto. El ambiente que haya entre tus compañeros, pues es muy importante, por supuesto que sí. Y que tú te sientas bien en tu centro también, porque si estás trabajando a disgusto, pues imagino que no es fácil querrás cambiar. Pero no es mi caso, yo estoy muy bien, muy cómoda, los padres, la familia, para mí ya son la mayoría conocida y mi día a día, pues, aunque a veces te manden mensaje y te diga estoy muy triste, como el lunes pasado, pues normalmente son agradables y sales con una sonrisa normalmente. Y bueno, yo para finalizar, además dar las gracias a Tony, a ti, por supuesto, por acompañarme, por visualizar esta realidad que yo pienso que si no se visualiza parece que no existe, y si no existen no se dan más soluciones, que necesitamos más soluciones, que es cierto que necesitamos más recursos, que no los pedimos por pedir, sino porque los necesitamos. Y como decía Tony, que también estoy de acuerdo con él, no solamente son más profesores, hay más profesionales que tienen que formar parte de este tipo de centros que todavía no lo forman. Y bueno, que nosotros somos un centro abierto, que estamos abiertos a todo el que quiera aprender de nosotros. Creo que eso también da un buen ambiente y por supuesto yo también estoy abierta a ayudar a todo el que necesite información, que a veces llegamos a un tipo de centro como este y no sabemos por dónde empezar, y la experiencia de otros compañeros pues nos puede guiar en el camino, y que aquí estoy para el que necesite un empujoncito.
Bueno, pues ya sabéis, porque tanto Tony como Lola siempre están ahí. Tenéis su Twitter para dudas y no, pobres, que ya no pueden más con esto. Pero Lola, de verdad, muchísimas gracias a ti también. Esos mensajes que me mandas, pues los agradezco mucho. No solo por poder decirte en cualquier momento, pues oye Lola, ánimo, tal, sino porque también algunos profes por aquí, ¿no? Que ya nos vamos conociendo más y me mandáis mensajes o me mandáis WhatsApps, a mí también me permite conocer mejor pues esas realidades que a lo mejor me son más lejanas y no sé, es una oportunidad increíble. Yo, Tony, Lola, de verdad, muchísimas gracias porque siempre decís que sí, siempre estáis ahí para ayudar, aprendemos muchísimo, muchísimo de vosotros y yo no puedo hacer más que daros las gracias de corazón a los dos. Y a todas las personas que han estado por aquí hoy, y bueno, yo creo que ya llevamos más de hora y media, que al final no está mal para un domingo a estas horas, y si queréis ya lo dejamos aquí. Tony, Lola, si os parece, claustro virtual, pues nos vemos el miércoles, que hablaremos de algo completamente diferente, como es el diseño de juegos de mesa para el aula, y el domingo que viene de FP, que yo siempre digo que hay que seguir hablando mucho también de eso. Lola, Tony, bueno, yo creo que ya os habéis despedido, pero vamos, hasta luego a los dos, muchísimas gracias. Vale. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias Claustro Virtual y finalizamos el Space. Un abrazo muy grande, chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.